más común de lo que generalmente se piensa que las personas tengan lo que creen que son recuerdos de vidas anteriores. En los mejores casos de esta naturaleza se pueden confirmar los recuerdos e identificar las encarnaciones anteriores. Este artículo presenta una serie de casos de recuerdos de vidas pasadas de niños de América y los compara con casos de Europa y otras partes del mundo. Los casos estadounidenses son similares a los casos europeos por tener intervalos relativamente largos entre vidas. Esto puede ayudar a explicar por qué hay relativamente pocos casos occidentales y por qué la mayoría de los que se conocen están menos desarrollados que los informados en los países de Asia y el Medio Oriente, más allá de la propia aceptación del término reencarnación. Este artículo describe a niños estadounidenses cuyos recuerdos de vidas pasadas anteriores han sido documentados en forma impresa. 3 de estos casos fueron informados antes de 1960, el resto por Stevenson y otros investigadores después de esa fecha. La atención se centra en los recuerdos espontáneos de los niños. Los casos de reencarnación comparten muchas características y patrones comunes. Las características comunes incluyen sueños que anuncian el renacimiento, marcas de nacimiento y otros rasgos físicos congénitos, rasgos de comportamiento y el propio recuerdo de una existencia previa. También se presentan en algunos casos los recuerdos del periodo intermedio entre vidas. Igualmente, algunos de los niños recuerdan haber vivido como un individuo del sexo opuesto. Además, la mayoría de las vidas recordadas terminaron poco antes de que comenzara la vida actual. Stevenson informó una mediana de solo 15 meses en una serie de 616 casos de niños, predominantemente de países de Asia y de Medio Oriente. Sin embargo, existen diferencias culturales en algunas variables, particularmente en la duración del entreacto y la frecuencia relativa de diferentes tipos de relación entre el sujeto del caso y la persona cuya vida se recuerda. Los contrastes más fuertes se dan entre los casos europeos y los casos asiáticos. La mayoría de los casos europeos son fenomenológica y evidencialmente más débiles que los casos asiáticos, y la fase entre vidas tiende a ser más larga. El investigador de la reencarnación, James Matlock, observa a nivel especulativo que los intervalos más largos en los casos occidentales permitirían que los espíritus de los difuntos se encontraran con sus seres queridos en el momento de su muerte, una expectativa occidental que no comparte el resto del mundo. Los intermedios más largos significan mayores diferencias entre la vida presente y la anterior, presentando menos pistas para su recuerdo y su verificación. El caso de Bobby Hodge es inusual, ya que Bobby no tenía recuerdos de vidas pasadas, aparte de ser un feto abortado. Pero sus recuerdos sobre ello, así como de los eventos del periodo intermedio, fueron interesantes. El periodo y el nacimiento fueron confirmados. El caso fue investigado de forma independiente por Jim Tucker y Carol Bauman. La primera palabra de Bobby fue primo, y hablaba con frecuencia de querer vivir con sus primos de nuevo. El significado de esto comenzó a surgir cuando tenía 4 años. Una noche, después de su baño, le preguntó a su madre si recordaba cuando él y su hermano menor, Donald, habían estado juntos en su barriga. Ella respondió que no habían estado juntos nunca, pero él insistió en que sí, aunque no habían nacido. Poco a poco quedó claro que se refería a un aborto espontáneo que había sufrido su tía cuando estaba embarazada de mellizos, 7 años antes de su propio nacimiento. Bobby dijo que había tratado de volver con su tía, pero que encontró su útero ya ocupado. De hecho, se había quedado embarazada poco después del aborto espontáneo con uno de los primos de Bobby. Bobby acusó a Donald de causar el aborto espontáneo y exigió saber por qué, a lo que Donald se sacó el chupete de la boca y gritó: «Yo quería a papá». Bobby también describió correctamente la boda de sus padres, que había ocurrido mientras su madre estaba embarazada de él. Este otro caso fue investigado de forma independiente por Carol Bauman, Jim Tucker, junto con Ian Stevenson. El caso tiene múltiples características físicas y de comportamiento, así como recuerdos de vidas pasadas que identificaron a Chad como la reencarnación de su medio hermano James, quien había sucumbido a complicaciones del neuroblastoma 12 años antes de su nacimiento. James había gozado de buena salud hasta que a los 18 meses se apoderó de él el cáncer. Comenzó a tener problemas para caminar y se cayó, fracturándose la tibia y después cojeaba. El neuroblastoma fue confirmado por una autopsia tomada de una hinchazón en el cuero cabelludo por encima de la oreja derecha.
Su ojo izquierdo sobresalía. Como tenía problemas para comer, los médicos le colocaron un tubo intravenoso en la garganta y le dejaron una cicatriz lineal en el lado derecho del cuello. En el momento de su muerte, 7 meses después, James estaba ciego del ojo izquierdo y sus rasgos faciales estaban distorsionados. Chad nació ciego del ojo izquierdo y su rostro era asimétrico. Tenía una marca de nacimiento lineal que se asemejaba a una cicatriz quirúrgica en el cuello. También tenía un quiste en el lado derecho de la cabeza, detrás de la oreja, en el lugar donde le habían hecho la biopsia a James. Cuando Chad comenzó a caminar, cojeaba, aunque no se pudo encontrar una razón física para ello. Comenzando cuando tenía unos 4 años y medio, relató muchos recuerdos de James. Dio una descripción precisa del piso en el que había vivido como James y quería volver allí para jugar con los juguetes anteriores. Describió con precisión la biopsia en el cuero cabelludo de James y recordó que no podía beber sin vomitar. Identificó una foto de James como una de él mismo. Su madre y otras personas que le conocían notaron que Chad tenía una personalidad muy similar. Su madre siguió el consejo de Bowman de reconocer su vínculo con James, después de lo cual Chad desarrolló algo de visión en su ojo izquierdo. A los 6 años comenzó a hablar menos sobre sus recuerdos y se conectó más con su vida presente. Este es el caso de Peter. 20 años antes de que Peter naciera, su familia sufrió una gran tragedia. Una noche, su perro los despertó con un fuerte ladrido y descubrieron que su casa estaba en llamas. Toda la familia pudo escapar, excepto un niño, Gary. Su padre regresó a la casa para rescatarle, pero ambos quedaron atrapados y perecieron entre las llamas. Este evento fue tan traumático que nunca se habló de él en la familia hasta que llegó Peter. Pero tenía recuerdos claros del evento, expresados tanto en los terrores nocturnos como en las historias que le contaba a su madre. Su madre, que era la hermana menor de Gary, era demasiado pequeña en el momento del incendio como para recordar muchos de los detalles que Peter relató, pero los confirmó con su madre y sus hermanos mayores. Peter formó un fuerte vínculo con su abuela y con el tiempo llegó a compartir más de sus recuerdos con ella que con su propia madre. Cuando se le mostró una foto de la familia, escogió correctamente a Gary. Tenía una fobia intensa al fuego y a cualquier cosa relacionada con ello, como cerillas y encendedores en general. Vamos ahora con el caso de Sam Taylor. Sam Taylor nació 1 año y medio después de la muerte de su abuelo paterno. Cuando tenía 18 meses, le dijo a su padre que cuando él tenía su edad y su padre era un bebé, le había cambiado los pañales. Posteriormente, Sam dijo muchas cosas que revelaron su identificación con su abuelo y un extraño conocimiento de su vida. Era excepcionalmente bueno respondiendo las preguntas de su madre sobre los recuerdos. Cuando ella le preguntó sobre lo que su abuela le daba para beber, él respondía correctamente que eran batidos, producidos en un procesador de alimentos en lugar de una licuadora, y le señaló la máquina de su madre. En respuesta a la pregunta de su madre sobre si tenía hermanos, él mismo dijo: «Sí, tuve una hermana. Se convirtió en pez». Esto es interesante, ya que la hermana del abuelo de Sam había sido asesinada 60 años antes y su cuerpo fue arrojado a una bahía cercana. Sam también habló de haber visto a su tío Phil en el cielo antes de nacer de nuevo. Jim Tucker investigó este otro caso y escribió sobre él 2 veces, primero en un artículo de revista con las iniciales del nombre del sujeto y luego en un libro bajo el nombre de William. Este último se emplea en el siguiente resumen. William recordó haber sido su abuelo materno, John, quien tuvo una carrera en la policía. Después de que una lesión forzara su retiro, fue contratado como oficial de seguridad en un banco. Un día, después del trabajo, fue a una tienda de electrónica, donde descubrió que se estaba produciendo un atraco. Apuntó con su revólver al ladrón que estaba en la caja registradora, pero no sabía que tenía cómplices en otras partes del edificio. John recibió 6 disparos en la espalda. Las balas penetraron sus pulmones y su corazón. Fue trasladado de urgencia al hospital, pero al final ni siquiera pudo sobrevivir. William nació 5 años después de una de las hijas de John. Tenía extensos problemas congénitos en el corazón y los pulmones, compatibles con las lesiones de John. Entre sus varias marcas de nacimiento había una en el cuello debajo de la oreja izquierda, en el área del hematoma en el cuello de John citado en el informe de la autopsia. A medida que William crecía, su familia notó rasgos de personalidad que recordaban a John.
William compartía la afición por la lectura y cuando visitaba la casa de su abuela pasaba horas mirando libros en el estudio que era de John. Asimismo, también tenía destreza a la hora de ensamblar elementos. A menudo hablaba de cómo había muerto en su vida pasada, describiendo correctamente el evento. Una vez le preguntó a su madre sobre el nombre de uno de los gatos de John. Ella dijo: ¿quieres decir maníaco? Y respondió William: no, ese no, el blanco, Boston. Solía llamarlo Jefe, ¿verdad? Precisamente estaba empleando el apodo que John, pero ningún otro miembro de la familia, había usado para el gato. En respuesta a una foto de su madre estando embarazada de él, también le dijo que ella se sujetaba el abdomen mientras subía corriendo las escaleras de su casa. Cuando ella le preguntó cómo sabía eso, él dijo que la observaba desde fuera. En este otro caso, Carol Bowman investigó este regreso de una mujer como su bisnieta, 7 años después de su muerte. La madre de Dee y su abuela tenían una relación conflictiva. Después de la muerte de su abuela, la madre de Dee soñó varias veces con ella, pero siempre parecía alejarse. Luego, cuando quedó embarazada de Dee, comenzó a soñar con la mujer que venía hacia ella. Cuando tenía alrededor de 7 meses de embarazo, comenzó a sentir una presencia. Cuando abrazó a Dee por primera vez, se sintió abrumada por una sensación de familiaridad. Aún así, la reencarnación estaba tan lejos de sus expectativas que no le dio crédito. Sin embargo, cuando Dee cumplió los 2 años, comenzó a comportarse cada vez más como su bisabuela y a reconocer lugares y personas que su propia bisabuela había conocido. Cuando una amiga le regaló 3 gatos, los llamó Jenny, Leila y Lester, que su madre encontró más tarde en una genealogía familiar. Jenny y Leila eran las hermanas de la bisabuela de Dee y Lester era su hermano. En este punto, la madre de Dee ya no podía ignorar que había probablemente una relación directa entre ambas. Este otro caso es el de Jesse Cornick. Él recordó ser su hermanastro, Brent, quien murió en un accidente automovilístico 3 años antes de su nacimiento. La cabeza de Brent había golpeado la parte superior del volante y el impacto lo dejó inconsciente. De vez en cuando, después de su muerte, su madre había sentido su presencia alrededor. Cuando tenía 7 meses de embarazo, soñó con él. Estaban en un gran espacio abierto y Brent caminaba hacia ella junto con un niño pequeño. Cuando se acercaron a ella, Brent señaló al niño y dijo: «Mamá, esto es para ti». Entonces Brent se fue y ella despertó. Jessie nació por cesárea, con una gran marca de nacimiento color fresa que cubría la mayor parte de su frente. Se veía exactamente como Brent a la misma edad, aunque sus padres eran diferentes y no se parecían físicamente entre sí. Cuando Jessie empezó a hablar, la identificación con Brent se hizo aún más clara. Señaló una foto de Brent y declaró: «¡Hey, ese soy yo!». Conocía el camino a través de su vecindario y condujo a su madre de regreso al departamento en el que ella y Brent habían vivido. Al igual que él, le encantaba jugar con pelotas y usar sombreros, y recordó un incidente de la vida de Brent, cuando su hermano menor casi provocó un incendio en su apartamento. Este penúltimo caso es el de Katie. La abuela de Katie tenía problemas de conducta con sus hijos, pero antes de su repentina muerte, las dos se reconciliaron y se hicieron cercanas. Luego apareció en los sueños de la madre de Katie, pero estos sueños cesaron cuando la madre quedó embarazada. Desafortunadamente, el padre del bebé no era su esposo y ella decidió no tenerlo. Sin embargo, antes de que pudiera llevar a cabo este plan, ocurrió un incidente que la disuadió de hacerlo. Un hombre llamado Tom, un compañero de trabajo del padre del bebé, se había mantenido despierto toda la noche por el sonido de un llanto que no sabía de dónde provenía. Lo había perturbado porque pensó que significaba que un bebé en algún lugar estaba angustiado. La madre de Katie y su pareja se apresuraron a establecer la conexión. La madre finalmente no interrumpió el embarazo, se divorció de su esposo y se casó con el padre del bebé. Tan pronto como Katie pudo formar oraciones completas, le preguntaba a su madre: «¿Recuerdas cuando yo era tu mami?». Al principio su madre no se lo tomó en serio, pero cuando Katie lo repitió poco antes de cumplir 3 años, decidió seguirle el juego y le preguntó cómo se había llamado. Dijo: «Solían llamarme Blondie». Este había sido el apodo de su abuela cuando era pequeña, pero no la habían llamado así durante muchos años antes de su muerte. Katie le dijo a su madre varias cosas que sugerían que estaba al tanto de las dificultades que habían experimentado cuando se invirtió su relación madre-hija, pero lo que más asombró a su madre es que se refirió a Tom por su nombre y le dijo en voz baja:
me salvó la vida una vez. Este último caso es el más antiguo de la lista. Se informó por primera vez a un periódico, el Milwaukee Sentinel, el 25 de septiembre de 1892, y Ralph Shirley lo resumió en su libro El problema del Renacimiento. El padre de Nellie escribió al periódico para hablar de su hija, quien insistió en que se la llamara María, el nombre de otra hija a quien había perdido en la primera infancia, 3 años antes del nacimiento de Nellie. Cuando María estaba viva, la familia residía en Effingham, Illinois, de donde se habían mudado. Cuando Nellie tenía 9 años, su padre necesitaba regresar a Effingham y la llevó con él. Una vez allí, Nellie reconoció la casa en la que había vivido María y también a varias personas que conocía. Le pidió a su padre que la llevara a la escuela a la que solía asistir. Una vez allí, caminó directa hasta el escritorio que había sido de María diciendo: «Aquí es donde yo solía sentarme».